le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. Le he titulado Cuando las palabras que dices anulan tu fe. Cuando las palabras que dices anulan tu fe. Hay una relación entre las palabras que decimos y la fe. Y eso es lo que vamos a tratar en esta oportunidad. Podemos estar anulando, cancelando, destruyendo la fe que nosotros decimos tener o estamos esforzándonos por aplicarla a nuestra vida y crecer en ella, porque solamente por la fe crecemos, solamente por la fe avanzamos. Sin fe es imposible para el Hijo de Dios y para el guerrero hacer algo. A veces nosotros decimos cosas que provienen de lo que creemos, por ejemplo, en el subconsciente, aunque tal vez en la parte consciente decimos que no creemos en eso, pero nuestro subconsciente nos traiciona. Y ¿por qué nos traiciona? Porque a veces decimos cosas que no estamos pensando. Y esas cosas que estamos diciendo son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Sucede, por ejemplo, esto a veces con los dichos culturales o dichos aprendidos desde la niñez en la casa o en la familia. Hebreos 11:1, que ya hemos hablado sobre este versículo, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recordando que lo que se espera es lo que Dios ha dicho en su palabra. No es fe en cualquier cosa. No es convicción, no es certeza en lo que se nos ocurre. Es certeza en lo que Dios ha dicho. Certeza en las promesas de Dios, que Dios ha dicho. Esa es la fe. La fe es la sustancia que hace que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Romanos capítulo 10, versículo 7 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el temor hemos visto que anula la fe porque nos hace dudar de las promesas de Dios. El temor rompe la confianza en Dios. Ahora, las palabras que nosotros usamos cuando hablamos pueden revelar también nuestros temores, miedos, vacilaciones y dudas. Y por eso este asunto está delicado. Las palabras que hablamos tienen un gran poder. Dios creó el universo con la palabra hablada. Cuando Él dijo, hágase la luz, dice la Biblia, que claramente que Él habló audiblemente, Él dijo. O sea, no fue que lo pensó, sino que lo dijo con su voz. Hubo una voz que salió de Él y dijo, hágase la luz. Dios creó el universo con su palabra. Génesis capítulo 3, versículo 1. La Biblia también habla de confesar, es decir, expresar con nuestras propias palabras lo que creemos o esperamos en Dios. Veamos, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Dice, porque si confiesas, dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, vean ustedes qué importante es confesar con la boca, hablar con la boca, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Tienes que confesar con la boca y creer, las dos cosas con el corazón, las dos cosas, serás salvo. Es decir, si tú solamente crees con la mente, pero no confiesas con tu boca, requieres confesar con tu boca que Jesús es el Señor para que seas salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Palabra de Dios, Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Proverbios 18, 21 dice, y la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de la palabra hablada. Y los que la aman comerán de sus frutos. ¿Qué frutos podrán ser? Frutos para muerte o frutos para vida, dependiendo de lo que se diga con la lengua, con la boca. Las palabras que hablamos tienen poder para el bien o tienen poder para el mal. ¿Sí? A algunas personas les va mal en la vida porque solo palabras equivocadas dicen. Y aquí hay que tener mucho cuidado, nosotros como hijos de Dios, qué es lo que estamos pensando, pero también sobre todo, qué es lo que estamos diciendo. Satanás usa las palabras que hablamos para conseguir derecho legal en contra de nuestra. Todo lo que tú digas es un permiso que tú le das a Satanás para hacerlo realidad en tu vida. Si tú dices las cosas de Dios, Satanás no va a hacer las cosas de Dios. Pero si tú dices las cosas que no son de Dios, que Dios no ha dicho, entonces Satanás
puede tomar permiso, pedir permiso. Dios va a tener que darle porque es un derecho legal, porque tú lo has dicho. Cuando son cosas que tú dices para tu propia vida, Satanás puede tomar derecho legal para aplicarte ese mal a ti. Satanás, así que consiga tener derecho legal sobre lo que tú hablas. Si lo has hecho, has cometido este error, debes arrepentirte y anular el derecho legal que Satanás ha conseguido en contra tuya. Veamos, por ejemplo, algunas frases que le pueden estar dando a Satanás derechos legales. Analicémonos un poco con este ejemplo que te voy a estar dando. Esto va a ser importante para ti, pero no solamente quédate con lo que yo te estoy diciendo, sino analízate tú mismo qué errores estás cometiendo. Muchas de estas frases que te voy a mencionar se convierten en maldiciones. Te etiquetan, te sellan y comienzan a suceder lo que esas palabras dicen o te dijeron. Fueron tus padres los que te hablaron, fueron un familiar los que te habló, alguna persona de autoridad, algún maestro de la escuela, algún maestro de la secundaria, de la universidad, te dijo cosas, alguna autoridad te dijo cosas y te etiquetó, te maldijo. Tenemos que renunciar a esas maldiciones, cancelar esas maldiciones. Veamos lo que tú puedes estar diciendo. Tú puedes decir, por ejemplo, me da miedo. Es que a mí me da miedo. Tú lo dices con tu boca. Me da miedo esto y otro. Cuando tú confiesas, puede ser que te esté dando un poco de miedo, pero si tú no lo dices, Satanás no puede conseguir derecho legal si tú no lo dices. Pero cuando tú lo dices, llegas a decirlo, se lo dices a un amigo, se lo dices a una persona de confianza, a quien sea que tú se lo digas, Satanás ya lo escuchó. Cuando Satanás lo escucha, entonces puede llegar, si es tu enemigo, Satanás va a llegar delante de Dios con el derecho legal y Dios va a tener que darle ese derecho porque tú lo dijiste. Eso es muy importante entenderlo. Cuando me da miedo, ¿qué? Bueno, sigue la oración, no sé qué te puede dar miedo, pero si tú lo dices, me da miedo esto, pues es que lo dijiste en una conversación, no importa qué, no importa dónde ni por qué lo dijiste, el asunto es que lo dijiste. Cuando tú dices, por ejemplo, estoy nervioso por esto, cuando dices que estás nervioso, hay temor. Dice, Satanás puede enviar un espíritu de miedo, de temor y de nervios. Cuando tú dices eso, es que estoy nervioso por esto. Es que yo no sé si puedo hacerlo. Cuando es algo que tienes que hacer, que es bueno, pero tú dices, no sé si puedo hacerlo, o dices tú, no puedo hacerlo, también son derechos legales que le estás dando al enemigo para entonces que tú no puedas nunca hacerlo. ¿Qué es lo que nunca puedes hacer? No sé, depende de la oración que tú digas. Hay infinidad de asuntos que realmente tú no vas a poder hacer porque tú lo estás diciendo. Cuando tú dices, yo nunca me voy a casar. He escuchado eso de hombres y mujeres. Es que yo nunca me voy a casar. Es que yo nunca voy a tener una pareja. Bueno, eso es lo que va a suceder. Satanás no tiene derecho legal y hace que eso suceda en tu vida. Lo que tú dices sucede en tu vida por un mecanismo parecido al de la fe positiva en Dios, pero contrario a ti. El mecanismo es que cuando tú dices y crees eso, y aunque tú lo digas sin creerlo, con solo que tú lo digas, el derecho legal que Satanás puede tener sobre ti lo aplica y puede ser muy dañino en tu vida. Cuando tú dices que a mí todo me sale mal, todo entonces te va a salir mal. Cuando tú dices Dios nunca me contesta, pues eso es lo que va a suceder. Y no estoy diciendo que estas cosas tengas justificación para decirlas. Puede ser que tengas tus razones para decirlas. Puede ser que tengas situaciones por las cuales tú estás diciendo y te basas en esas situaciones reales para tú decirlas, pero eso no justifica el hecho de que al decirlas no se consigue el derecho legal. Satanás va a tener derecho legal porque tú lo estás diciendo y va a aplicar, te va a etiquetar y va a aplicar la maldición sobre ti. Cuando tú dices que yo nunca voy a poder orar de una forma tan íntima con Dios, porque Dios te pide una oración más íntima, o el pastor te dice, o alguien, o tú ves a alguien orando así, y tú quisieras eso, pero lo has tratado y no has podido. Entonces tú llegas y dices, yo nunca. Cuando tú dices yo nunca, todo lo que dices después de yo nunca es peligrosísimo. Yo nunca voy a poder orar de una forma tan íntima con Dios.
No lo vas a lograr porque ya lo estás diciendo, te estás atando. Toda posible fe que vayas a tener cuando realmente lo quieras hacer, como lo has dicho anteriormente, lo que has dicho anteriormente, Satanás lo va a aplicar en tu vida cuando tú trates de orar. Y cuando tú dices, por ejemplo, es que yo soy un fracaso. Tal vez tu papá, tu madre, tu padre lo dijeron. Tal vez un familiar te lo dijo, un abuelo, alguien, un maestro te lo dijo, alguna persona de autoridad te lo dijo, que tú eres un fracaso. O tal vez tú lo repites porque ves que nunca te ha funcionado bien alguna situación, las cosas que quieres lograr. Y entonces tú dices que yo soy un fracaso, yo soy un fracasado, peor todavía, pues te estás etiquetando y eso son palabras que anulan la fe, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú dices, es que ya no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, es que, o así ya no sirvo para nada, ¿no? Pasan los años, pues podías hacer algo antes que ahora, hoy no puedes hacer, por diversas situaciones, por alguna limitación física. Entonces tú dices ahora, es que así ya no sirvo para nada. Cuando tú dices eso, entonces eso va a suceder en tu vida, no vas a servir para nada. Y sí, puedes servir, amado hermano, sí puedes servir. Si lo que tengas ahorita, dedícaselo a Dios y sí puedes servir, pero cuando tú dices eso, pues no vas a servir para nada porque ya te estás atando. Inclusive ya estás dando derecho legal a Satanás para que haga eso en tu vida. Cuando tú dices todo lo que tengo lo he hecho a perder. No digas eso. Cuando tú dices yo nunca voy a cambiar, es que yo nunca voy a cambiar. Yo siempre seré el mismo. Entonces no vas a prosperar en tu vida porque la prosperidad requiere cambios. No vas a crecer como hijo de Dios porque para crecer requieres cambio. Pero cuando tú dices que yo siempre seré el mismo, yo nunca voy a cambiar, ya te estás atando a eso y ya estás dándole permiso a Satanás para que aplique esas cosas en ti. Cuando tú dices, es que a mí Dios nunca me ayuda, ya es una queja contra Dios, pero también lo estás declarando, te estás maldiciendo, es que a mí Dios nunca me ayuda. Cuando tú dices, es que a mí nadie me ama o es que a mí nadie me quiere, pues también eso es lo que va a ocurrir. Siempre Satanás va a obtener derecho legal, va a aplicarlo en tu vida, además que tú mismo te estás atando para que eso suceda. Tienes la fe negativa, la fe que llama a las cosas que no deberán suceder para que ocurran en tu vida. Cuando tú dices que soy demasiado gordo, estoy gordo, está bien, puede ser que estés gordo, pero lo estás diciendo frecuentemente y estás atándote a eso. Soy demasiado gordo. Entonces, ¿cómo tú le vas a llamar a las cosas que todavía no se ven? ¿Cómo tú vas a tener la convicción, la fe en que vas a adelgazar si siempre te ves gordo? Tienes que verte delgado, aunque estés gordo, amado hermano. Sí, tienes que creer. Más si has orado a Dios para adelgazar, tienes que creer en que eso es posible y que eso es real hoy. La convicción de lo que no se ve, esa es la fe. Cuando tú dices yo soy demasiado feo, que te ves al espejo, ves solamente defectos en tu cara, en tu rostro, ves defectos por todos lados, siempre vas a ser feo y Satanás va a conseguir derecho legal para cada vez seas más feo y seas espantoso, seas horrible, porque tú mismo lo estás diciendo, tú mismo te estás atando. Cuando tú dices que soy demasiado tonto, de igual manera, cuando tú dices yo soy demasiado bruto, que a mí no me entra en la cabeza nada, es que yo soy bruto. No digas eso, amado hermano, no digas cosas como esas porque eso anula la fe. ¿Qué podrá hacer Dios con una persona bruta? Porque sé lo que está diciendo. ¿Qué podrá hacer Dios con una persona así? Nada. No va a poder hacer nada porque requiere el Señor nuestra mente, nuestra capacidad mental, humana, para hacer cosas en nosotros. Cuando tú dices, por ejemplo, es que siempre que doy mi amistad me traicionan. Todos me traicionan. Cuando doy mi amistad me traicionan. En el momento que doy mi amistad me traicionan. Por eso yo no soy amigo de nadie. Cuando tú dices esas cosas, te condenas, te maldices, te atas y Satanás tiene derecho legal sobre ti. Cuando tú dices, por ejemplo, toda persona tiene un precio. Tú piensas así, toda persona tiene un precio. Pues también de igual manera está mal, ¿no? Cuando tú dices todo se compra en la vida, antes llegas al concepto de que todo se puede comprar, que todo es dinero.
lo cual no es cierto. Aunque sean pocas personas las que realmente sean honestas, si existe gente honesta. Entonces vas a dejar de creer en lo que realmente Dios quiere que creas y que Dios quiere que tengas confianza en lo que Él diga. Cuando Él te diga que tengas confianza en alguien, se te va a hacer sumamente difícil lograr eso porque estás atado a las palabras que tú has dicho. Cuando tú dices, mejor no confiar en nadie. Lo mejor es no confiar en nadie. Entonces lo que dices, eso es lo que va a suceder en ti. Todo el mundo te va a traicionar y tú nunca vas a confiar en alguna persona. Cuando alguien dice, el mundo está lleno de peligros, es que el mundo está lleno de peligros. Es cierto, el mundo tiene muchos peligros, pero no está lleno de peligros. No todo es peligro en el mundo, pero tú lo generalizas así muy fácilmente, que el mundo está lleno de peligros. Entonces cualquier cosa te puede suceder. Satanás puede conseguir derecho legal sobre eso y hacer que te suceda algo en tu propia casa o algo cuando sales tú fuera de la casa o cuando tus hijos salen, porque tú estás diciendo que el mundo está lleno de peligros. Entonces eso sucede también para tus hijos, porque el Satanás consigue derecho legal sobre ti y tu descendencia, no solamente sobre ti. Satanás consigue derecho legal sobre ti y tu descendencia. Expresiones coloquiales, por ejemplo, puedes decir es que yo tengo un mal presentimiento. Ten mucho cuidado con eso. Cuando tú dices, tengo un mal presentimiento de, y dices las cosas. Cuando tú dices esas cosas, de ese mal presentimiento, le podrías estar también dando derecho legal al enemigo. Cuando tú dices, me pones los pelos de punta, es decir, te da nervios. Los pelos de punta es una impresión fuerte de miedo o de temor. Un dicho, me pones los pelos de punta. Otro dicho es, siento un nudo en el estómago. También es un dicho, pero hablas un poco más, ¿no? Siento un nudo en el estómago, pero comienzas a hablar de las cosas por las cuales sientes ese nudo en el estómago. Ten cuidado cuando hablas porque le puedes estar dando derecho legal a Satanás y lo que estás diciendo puede estar anulando la fe. Refranes que a veces la gente dice que tú pudieras estar diciendo. Por ejemplo, no hay peor enemigo que el que te quiere. ¿Qué va a pasar? Que los que realmente te quieran se van a convertir tus enemigos. Le vas a dar derecho legal a Satanás para que influencie a las personas que realmente te quieren y te aman para que tú creas que son enemigos tuyos. Te vas a tener desconfianza de todo el mundo, obviamente. Cuando, por ejemplo, un dicho y tú lo usas frecuentemente y lo hablas y dice, el que no tiene perro, al que no tiene perro no le ladran. Está reflejando que es mejor no tener cosas, que es mejor ser pobre, prácticamente. Al que no tiene perro, que no le ladran. Cuando tú dices, más vale pájaro en mano que 100 volando. Bueno, puede aplicarse a diferentes enfoques, pero a veces puede indicar conformismo, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, puede ser un conformismo. Entonces, te puedes estar ligando a eso o a irse por lo más fácil. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Irse por lo más fácil y no conseguir realmente lo que vale más, lo que realmente se pretende y lo que Dios quiere en tu vida. Hablar de otros. Hay personas, por ejemplo, cuando hablan de otras personas sobre sus hijos, hablan de sus hijos o hablan de otros y cuando algo sucede dicen, uy, pobrecito. Y eso es lo que dicen, pobrecito. O alguien se golpea y dice, ay, pobrecito. Y a cada rato anda diciendo esas palabras, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Una vez le dije esto a una persona y la corregí, una persona muy cercana a mí, y la corregí y no quiso, no aceptó pues la corrección que yo le di. Yo le dije, no le digas así, porque se le estaba diciendo a su hijo así, pobrecito. No le digas así porque lo estás marcando con las palabras tuyas. Y la palabra pobrecito es pobre. Y pobre es que nunca va a tener nada en la vida. No le digas pobrecito. Y pues no quiso, no, es mi forma de ser y lo que yo digo no lo digo con ese sentido. Así me respondió. Pues me lo dijo enojado o enojada y yo entonces me quedé callado, ya no dije nada más. Pero no es bueno porque no importa con qué sentido lo estés diciendo. La palabra pobrecito significa pobre, significa que no tiene nada o que tiene muy poco y así estás marcando a la persona con la palabra que dices. Ese es el poder de la fe negativa. Eh, ok, todo lo que hables contrario a lo que Dios ha dicho, esto es importante.
Todo lo que hables contrario a lo que Dios ha dicho, anula la fe. Anula tu fe propiamente. Tú puedes anular tu fe con algo que tú estés hablando, contrario a lo que Dios dice. Le puede estar causando un daño a lo que tú quieres alcanzar en Dios al hablar mal. Y puede hacer que no estés alcanzando hoy lo que Dios quiere para tu vida por dichos que tú estás hablando con cierta frecuencia, que está anulando esa fe de lo que sí quieres obtener en Dios. Veamos aquí un ejemplo bíblico y vamos a ver el informe de los espías, ¿sí? El informe de los espías del pueblo de Israel cuando Dios los envió para que entrasen a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel envió espías, 12 espías, uno por cada tribu, para que inspeccionaran la tierra de Canaán, la tierra que ellos iban a conquistar. 10 de esos 12 espías, 10 trajeron un informe negativo y 2 trajeron un informe positivo. Los 2 que trajeron un informe positivo fue Josué y Caleb, y los 2 que trajeron un informe positivo fue Josué y Caleb, y los otros 10 pues fueron los que hablaron negativamente. Veamos esto en Números, el libro de Números en la Biblia, capítulo 13, del versículo 25 al 33. Lo voy a leer en este momento. Y dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Bueno, ¿quiénes fueron los que volvieron? Los 12 espías. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les hicieron un informe a ellos y a toda la congregación. Ellos hicieron un informe, un reporte. No es que hicieron algo escrito, ¿no? Cuando dice un informe, no es que escribieron una carta, escribieron en papiro y se lo entregaron a Moisés. No es eso. Cuando dice un informe es que hicieron un reporte audible, ¿no? Eso es lo que significa. Y a toda la congregación hicieron informes a ellos, a Aarón, a Moisés y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente fluye leche y miel, tal y como Dios les había dicho, y este es el fruto de ella. Les mostraron allí el fruto de la tierra, trajeron ejemplares de frutos y quedaron todos admirados porque eran buenos frutos y realmente era una tierra que fluía leche y miel. Ahora, Dios les había dicho eso, ¿no? La tierra donde yo los envío para ser conquistada es una tierra que fluye leche y miel. Dios les dijo eso, y que la tierra iba a ser de ellos. Eso fue la palabra de Dios. Vamos al versículo 28 del capítulo 13. Dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ok, muy bien. Es lo que sucedió, es lo que vieron y la experiencia, y están haciendo el informe, y aquí todo está correcto. El versículo de Números 13, versículo 29. Los amalecitas habitan en la tierra del sur, los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la montaña, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, por todo lado había gente alrededor de Canaán. Por todo lado había gente. Bueno, la gente comenzó, allí lo instruimos antes de llegar al versículo 30, esto que le voy a decir, porque la gente comenzó a hablar, ¿no? A cuchichear, porque no parecían buenas noticias, porque habían gente fuerte, ciudades fortificadas, y estaban los hijos de Anac, porque los hijos de Anac eran gigantes. Entonces les hablaron de que habían gigantes. Entonces dice aquí, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb, uno de los 2 que dieron informe positivo, los 2 que dieron informe positivo fue Josué y Caleb. De uno de ellos, de esos 2, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cállense, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso fue lo que les dijo Caleb. Ese Caleb actuó con fe, creyendo
a lo que Dios le había dicho, que ellos iban a conquistar la tierra, que para él estaba con ellos y para eso pues estaba Dios con ellos. Seguimos con Números capítulo 13, versículo 31 al 33. Mas los hombres que subieron con él, es decir, los 10 espías, no, los 10 espías que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Y aquí está el error. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sí, es cierto que era más fuerte que nosotros, por hecho que no podremos subir, ya era otra historia, porque no es lo que Dios había dicho. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Totalmente ahí, entonces, se enfocaron en lo negativo. Consecuencias de esto que pasó. Vamos a Números capítulo 14, del 1 al 4. Nada más lo voy a resumir, no lo voy a leer. Dice, consecuencia, después de escuchar este informe negativo, el pueblo se llenó de miedo y comenzó a quejarse, deseando regresar a Egipto. Esto llevó a una crisis de fe y a la decisión de Dios de que esta generación no entraría a la tierra prometida. Eso es lo que pasó. Esa generación iba a estar pues errante en el desierto por 40 años. Fue la decisión de Dios por no creer, por no tener fe en lo que Dios les había dicho, en la promesa que Dios les había dicho a ellos de que la tierra de Canaán era para ellos y que Él estaba con ellos para que ellos entrasen y conquistasen la tierra. ¿Cuál fue el error de los 10 espías? Tengo 4 puntos del error de los 10 espías para que tú no cometas ese error. 1. Falta de fe en la promesa de Dios. Hubo desconfianza. A pesar de que Dios había prometido la tierra de Canaán a los israelitas, los espías no confiaron en esa promesa. Su informe se centró en los obstáculos en lugar de la fidelidad de Dios para con ellos. Así que falta de fe en la promesa de Dios. Segundo error, el informe negativo. Se enfocaron en lo negativo. Los espías presentaron un relato alarmante sobre la tierra, describiendo a sus habitantes como gigantes y ellos mismos como langostas. Esto generó un miedo y desánimo entre el pueblo. Y se desviaron de la verdad también allí. En ese informe negativo hay un desvío de la verdad, porque en lugar de hablar sobre la abundancia y la fertilidad de la tierra, se centraron en los peligros, lo que distorsionó la percepción del pueblo sobre lo que Dios había prometido. Tercer error de los 10 espías, influencia destructiva, causando rebelión. Su informe negativo llevó a que el pueblo se rebelara contra Moisés y cuestionara la dirección de Dios. Esto resultó en un desánimo generalizado y en la decisión de no entrar en la tierra prometida. Ellos decidieron no obedecer a Dios, no entrar en la tierra. Tajantemente se rebelaron contra Dios. Esa influencia destructiva también se manifiesta por consecuencias espirituales. Debido a su falta de fe, Dios determinó que esa generación no entraría en Canaán, condenándolos a vagar por el desierto por 40 años hasta que se muriesen. Y cuarto error es el rechazo de la tierra, el rechazo de la promesa por el pecado y la incredulidad. Al hablar negativamente mostraron falta de aprecio y rechazo a la promesa divina. Así que hay un informe malo y hay un informe bueno. Un informe malo en lo que se pudiera estar hablando de esa manera y un informe bueno que se pudiera estar hablando de la manera. Fíjate bien en las dos maneras de hablar. La manera de hablar de los 10 espías, el informe malo, y fíjate en la manera de hablar de los dos o los otros 2 espías, que fue el informe bueno, de Josué y Caleb. ¿De qué forma hablas tú? ¿Cuál es tu informe? ¿Sí? Tu informe cuando tú hablas con tu amigo, tu informe cuando tú hablas con tus compañeros, tu informe cuando tú hablas con tu esposo, cuando tú hablas con tu esposa, cuando hablas con tus hijos. ¿Cuál es tu informe? ¿Es un informe negativo o un informe positivo? Los 10 espías trajeron un informe, ¿sí? Lo que vieron, lo que sintieron y lo que escucharon. Sí, tú también ves, tal vez también sientes y también escuchas.
Pero ¿cómo lo haces? ¿Qué haces de ese informe? ¿Cometes el error de los 10 espías que lo agrandas y te olvidas de la promesa de Dios? Y dejas de confiar en Dios y te asustas por las circunstancias. Así como Pedro, cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, comenzó a caminar, pero también se asustó porque las olas crecieron y el viento también se hizo más fuerte. Y al ver las circunstancias se comenzó a hundir, desfalleció en su fe. Uh, Cuídate, fíjate cómo es que tú hablas, cuál es tu informe. Eh, Ahora, no era un mal informe de los 10 espías por lo que dijeron de lo que habían visto, sino que era un mal informe porque no era lo que Dios había dicho, lo que ellos provocaron, el enfoque, lo que ellos dijeron, centrándose en lo negativo, en la forma, en el tono en que lo dijeron, y todo era un mal informe porque estaba en contra de lo que Dios había dicho. A veces podríamos estar hablando, dando informes, es decir, hablando con otras personas con algo, con un tono y diciendo cosas, exagerando o enfatizando algunas cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Cada vez que hablas en contra de la palabra de Dios, has hablado mal. Lo voy a repetir, cada vez que hablas en contra de la palabra de Dios, has hablado mal. Para hablar mal no significa que tengas que ser malvado o perverso, no. Eso cualquiera puede cometer ese error, pero el hecho de que cualquiera lo puede cometer trae también consecuencias graves. Cualquier cosa que esté en tu corazón saldrá por tu boca y producirá algo bueno o algo malo. La fe en Dios, por eso viene por escuchar su palabra. Al escuchar la palabra de Dios, entonces nosotros nos llenamos de esa palabra y hablamos esa palabra. Pero cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no oímos la palabra de Dios, hay poca palabra en nosotros, entonces hablamos nuestras propias palabras o lo que se nos dice al oído, que muchas veces es la palabra que Satanás ha dicho y no lo que Dios ha dicho. La fe en el diablo viene por escuchar la palabra del diablo y luego citar las palabras del diablo. La fe en el diablo es la fe pervertida, que muchas veces nosotros también podemos llamar temor, incredulidad o duda. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, hablando, diciendo? Esto puede estar anulando la fe que necesitas para crecer en Dios y para alcanzar las promesas que Dios tiene para ti. Piensa en esto, analiza muy bien esto, toma un tiempo de meditación, de reflexión y fíjate en qué cosas estás diciendo durante todo el día. ¿Son palabras que son de Dios o son palabras tuyas? Si son palabras tuyas, ¿qué dices? ¿Qué reportes, qué informes das? ¿Un informe negativo, un informe positivo? Si no es lo que Dios ha dicho, es un informe negativo posiblemente. Si no logras detectar nada, porque no logras identificar nada en ti por el autoengaño, que eso es muy usual, que se dé el autoengaño. Entonces pídele a tu esposo o a tu esposa, a una persona diferente a ti, que te diga qué palabras y cosas negativas, frases negativas son las que dices durante el día, que son muy frecuentes en ti. Pregúntale a tus hijos también, a otras personas, a tu gente más cercana, qué cosas, qué palabras son las que dices que no están correctas. Y corrige eso en tu vida, porque seguramente que eso va en contra de lo que Dios dice de ti. Y si eso va en contra de lo que dice de ti, entonces, ¿qué va a suceder contigo? Va a suceder lo que tú precisamente dices al darle tu poder a esa palabra y Satanás conseguir derecho legal sobre tu vida y hacerte el mal que muy seguramente tú no quisieras que ocurra. Eso puede ocurrir y afectarte a ti personalmente, pero también afectarte a toda tu casa, a toda tu descendencia. Eso también puede suceder. Los derechos legales se pueden obtener sobre ti, pero si eres autoridad, eso va a incluir a los que tienes debajo de ti. Así que piensa mucho, medita mucho esta palabra, esta predicación que Dios te da en este día para que corrijas aquellas cosas que están anulando la fe que tú quieres tener conforme
has escuchado las predicaciones de las semanas pasadas. Tú te estás desarrollando en la fe, pero te estás olvidando de qué es lo que estás hablando. Lo que estás hablando pudiera estar anulando la fe que tú quieres tener y por lo cual tú quieres obtener las promesas de Dios en ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque nos bendices y aprendemos de todo lo que tú nos estás enseñando. Te pido, Señor, que bendigas a cada hombre y cada mujer que ha escuchado este mensaje, dándoles entendimiento, que puedan lograr captar qué cosas cada uno se debe corregir para no estar provocando la cancelación y la anulación de la fe en cuanto a lo que tú quieres hacer en ellos, en cuanto a las promesas que tú quieres para sus vidas como hijos tuyos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén.